Había oído toda mi vida la leyenda de la botija. Mi abuelo, un hombre callado y supersticioso, siempre me contaba estas historias en voz baja, como si temiera que algo o alguien más pudiera escucharnos. Hablaba de los tesoros ocultos en la tierra, vigilados por fuerzas desconocidas, espíritus de aquellos que los enterraron y nunca volvieron. Decían que, para poder desenterrar una de esas botijas, algo vivo debía quedarse en su lugar, como un sacrificio. Lo más inquietante era que, muchas veces, los guardianes no aceptaban solo animales. Mi abuelo advertía que, si uno no dejaba una vida a cambio, quien intentara llevarse el tesoro desaparecería, arrastrado al inframundo por el espíritu guardián. Pero cuando oí hablar de una botija escondida en el cafetal de don Esteban, mi curiosidad superó el miedo. Convencí a mi amigo Iván, el único que parecía menos supersticioso que yo. Sin dudarlo, aceptó ir conmigo. ¿Qué puede salir mal? Solo son cuentos viejos, dijo, riéndose. Armados con 2 palas y una caja de cartón con un gato negro, nos dirigimos hacia el cafetal, con la esperanza de que un animal fuera suficiente para aplacar cualquier mal. La noche era extraña. El cielo estaba cubierto de nubes negras que parecían engullir la luna. La espesura del cafetal era asfixiante, y cada rama de los árboles parecía alargarse hacia nosotros, como si tratara de atraparnos. Al llegar al claro, miré el reloj, eran las 12 en punto. Nos pusimos a cavar, y el sonido de las palas resonaba en la oscuridad con un eco inquietante, como si la tierra misma se quejara. A cada golpe, la tierra parecía volverse más dura, y mis manos comenzaban a doler. El gato, en la caja, maullaba lastimeramente, como si presintiera lo que iba a ocurrir. Después de una hora, golpeamos algo duro. Mi corazón saltó de emoción y temor al ver el borde de una vasija de barro asomando en la tierra. Era la botija. La sacamos con cuidado, y el gato, que hasta entonces se había quedado quieto, comenzó a agitarse violentamente, arañando el cartón y maullando con un sonido aterrador. Justo cuando íbamos a abrir la botija, el suelo comenzó a temblar, y el aire se volvió espeso, como si algo más estuviera con nosotros en el claro. De repente, el susurro comenzó, un murmullo bajo y constante que parecía provenir del propio suelo. Entonces, algo en mi interior me dijo que no estábamos solos. Iván parecía no notar los susurros. Su atención estaba fija en la botija, que sostenía con una especie de fascinación macabra. Observé cómo sus ojos se oscurecían, y un escalofrío me recorrió la columna. El susurro se intensificaba, convirtiéndose en una voz lejana y gutural que parecía salir de todas partes a la vez. Sentía que algo observaba, que algo estaba en el aire, esperando que hiciéramos el siguiente movimiento. De repente, Iván soltó la tapa de la botija. Dentro, a la luz de la linterna, vislumbramos monedas de oro antiguas, gastadas por el tiempo. Parecían brillar con una luz extraña, irreal, como si no pertenecieran a este mundo. Iván, cegado por la codicia, extendió la mano para tomar una de las monedas, pero apenas sus dedos rozaron el oro, el susurro se transformó en un grito desgarrador. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar violentamente. Sentí como si algo quisiera arrancarnos de allí, como si el mismo suelo rechazara nuestra presencia. Las ramas de los árboles crujían, y el viento se arremolinaba alrededor nuestro, helándome hasta los huesos. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. «Iván, vámonos», grité, pero él no me escuchaba. Estaba atrapado en un trance, como si las monedas lo hubieran hechizado. De pronto, el gato escapó de la caja, corriendo hacia la espesura del cafetal. Mientras desaparecía en la oscuridad, sus ojos brillaban con un extraño resplandor, y su maullido se transformó en un sonido espeluznante, como si una presencia maligna lo hubiera poseído. La figura que aparecía frente a nosotros, delgada y con ojos de un rojo intenso, comenzó a avanzar hacia Iván. Quedé paralizado de terror. En el rostro de Iván vi el pánico, pero parecía incapaz de moverse. La figura se acercó hasta él y lo envolvió en una neblina oscura. Los gritos de Iván se desvanecieron, y la neblina desapareció, llevándolo con ella. Solo quedé yo en el claro, con la botija aún en mis manos. El silencio volvió, pero el aire seguía impregnado de un aroma pútrido, como si el mal nunca se hubiera ido. Apenas pude reaccionar, solté la botija y corrí hacia la salida, dejando todo atrás, incluidas mis esperanzas de fortuna. Desde aquella noche, algo me sigue. Regresé a casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura delgada y oscura,
con sus ojos rojos y su sonrisa torcida. Iván no apareció al día siguiente ni en los días que siguieron. Su familia y algunos vecinos organizaron una búsqueda, pero no encontraron rastro de él. Nadie entendía qué había pasado, y yo era incapaz de contar la verdad. Sabía que, si lo hacía, algo peor podría ocurrir. Días después, comenzó el verdadero horror. En medio de la noche, escuchaba el susurro en mi habitación, el mismo murmullo bajo y constante que había oído en el cafetal. A veces, incluso veía la figura de Iván parado en la esquina, con el rostro desencajado y suplicante. Me miraba fijamente, como si quisiera decirme algo, pero no podía oír su voz. La presencia no me dejaba en paz. Sentía su peso en cada rincón de la casa, su sombra en cada pared. Los días pasaban, y mi salud empeoraba. Apenas comía y dormía, y mis amigos empezaron a notar mi aspecto demacrado. Intenté visitar a un curandero del pueblo, alguien que, según decían, podía comunicarse con los espíritus. Al verme, él supo de inmediato lo que había hecho. «La botija te ha maldecido», murmuró. «Hasta que completes el sacrificio, el espíritu te seguirá donde quiera que vayas». Desesperado, regresé al cafetal una noche, decidido a dejar algún otro sacrificio, cualquier cosa que terminara con mi pesadilla. Sin embargo, nada parecía funcionar. Todo sacrificio que intentaba ofrecer era rechazado. Sentía que el espíritu sabía que mi alma estaba ligada a la de Iván, y que solo cumpliendo el sacrificio original se apaciguaría. Aquella noche, mientras huía por última vez del claro del cafetal, sentí una mano helada que se posaba en mi hombro. Al darme vuelta, vi a Iván, pálido, con una mirada vacía y suplicante. La oscuridad lo rodeaba, y en su silencio entendí que no me iría hasta que el sacrificio se cumpliera. Desesperado, regresé al cafetal una noche, decidido a dejar algún otro sacrificio, cualquier cosa que terminara con mi pesadilla. Sin embargo, nada parecía funcionar. Todo sacrificio que intentaba ofrecer era rechazado. Sentía que el espíritu sabía que mi alma estaba ligada a la de Iván, y que solo cumpliendo el sacrificio original se apaciguaría. Aquella noche, mientras huía por última vez del claro del cafetal, sentí una mano helada que se posaba en mi hombro. Al darme vuelta, vi a Iván, pálido, con una mirada vacía y suplicante. La oscuridad lo rodeaba, y en su silencio entendí que no me iría hasta que el sacrificio se cumpliera.